Para el circuito en la figura, prueba que para RC variable, es decir, este es el voltaje Thevenin, esta es la resistencia Thevenin, esta es la resistencia de la carga que se conecta a las terminales al equivalente Thevenin. Mira, prueba que para R Thevenin variable y la carga fija, la potencia disipada en la carga es máxima cuando la resistencia Thevenin es cero. Bien, como dice acá, esta es variable y estos dos son fijas. Vamos a expresar la potencia en función de esta resistencia. Bien, acá es el voltaje de la carga por divisor de tensión. ¿Cuánto es? Es el resistor de la carga entre la suma de resistores R Thevenin multiplicado por la fuente, que es el voltaje Thevenin. Bien, y la potencia de esta carga, ¿cómo es? Es el recíproco, bueno, es el voltaje de la carga elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. No, entre la resistencia de la carga. Su voltaje al cuadrado entre la carga. Bien, entonces, ¿cuánto es el voltaje de la carga? Acá está. Elevamos todo esto elevado al cuadrado. Y sería 1 entre RL. Todo elevado al cuadrado sería RL elevado al cuadrado. Voltaje Thevenin elevado al cuadrado. RL más R Thevenin elevado al cuadrado. Cuando significa que estos son fijos, son constantes. Pues no, son constantes. Va a ser función de una sola variable. Bien, entonces la potencia de la carga en función de la resistencia Thevenin, que es variable, sería exactamente igual al voltaje Thevenin. Esto elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin más la resistencia de la carga elevado al cuadrado. Bien, esta es una función. En un cociente, para que esto sea máximo, lo máximo posible, el denominador tiene que ser lo mínimo posible. Y para que esta expresión sea lo mínimo posible, RL es constante, no puede variar, es fijo, es constante. Lo único que depende que para que sea mínimo es de R Thevenin. Y lo más mínimo que puede tomar este valor es que R Thevenin sea cero, pues. Para que toda esta expresión sea lo más mínimo posible, esta variable tiene que tomar un valor de cero. O lo más mínimo que pueda, ¿no? Entonces, en ese caso, la potencia es máxima cuando la resistencia Thevenin es variable, es exactamente igual al voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia L al cuadrado de la carga. Acá falta algo. Este RL me ha faltado poner acá, pero no importa. El análisis es lo mismo. Por eso algo no cuadraba. Voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin, entre la resistencia de la carga. Es decir, cuando esto se retira y esto es un cortocircuito, pues no. O sea, todo el voltaje que recibe esta carga tiene que ser voltaje Thevenin. Y de esa manera la potencia es esta. Esto simplemente es cuando la resistencia Thevenin es variable y la carga es fija. Bien, comprobamos a ver con el solucionario. Acá la 5.6-4 y me dice, ve, de la misma manera me da la fórmula. Esta potencia está en función de la resistencia Thevenin y es máxima cuando RC toma el denominador más pequeño, es cuando RC es cero, es decir, la resistencia Thevenin es cero. Correcto.